Esta historia comienza con un joven sencillo, Oliver, que quedó huérfano muy joven, y su vida no parecía nada destacable. No recibió una educación adecuada, por lo que trabajó a tiempo parcial en una tienda de conveniencia. Una vida que no lo hacía feliz. Un tipo taciturno y hosco simplemente repite su rutina diaria. Pero hay un hecho que lo distingue del resto. Oliver lleva 17 años viendo el mismo sueño todas las noches. Este hecho podría asustar a cualquiera, pero no a él, porque el sueño era el único lugar donde se sentía realmente vivo. La primera vez que esto ocurrió fue cuando Oliver aún vivía en un orfanato. Al principio, el niño no entendía que estaba soñando, pues el sueño era tan real. En su sueño, se encontró en una dimensión desconocida, en la que había un edificio asombroso. El niño entró en ese edificio sin siquiera pensar en lo que le podría esperar allí. Estaba como poseído. A la entrada le esperaba un desconocido con una máscara de zorro, que llamó al joven Oliver un recién llegado. El extraño le mostró el camino hacia el salón de banquetes. Más adelante vio una mesa de piedra en la que todos los presentes llevaban máscaras. Y todos estaban jugando, tirando dados y eligiendo sus personajes, cuando de repente una chica con una máscara de zorro los interrumpió y anunció que un nuevo jugador se uniría a ellos. En el sueño, Oliver se convirtió en un adulto. Llevaba una máscara y ropa que no le resultaba familiar. Uno de los participantes del juego saludó a Oliver y lo invitó a sentarse a su lado. La chica enmascarada sentada frente a él se interesó en Oliver y le preguntó su nombre, y el protagonista decidió responderle y le dio su apodo. Desde entonces, todos lo llamaron Muñeco de Nieve. La imagen y la máscara le sentaban bien, y nadie hizo preguntas innecesarias. Dirigiéndose a Oliver por un seudónimo, la chica con la máscara de zorro se ofreció a crear una figura para que él la controlara. El personaje principal se sorprendió por esto. Una ventana del sistema apareció frente a él, que le ofrecía elegir una profesión y un atributo del personaje. El muñeco de nieve pensó que todo lo que estaba sucediendo era solo un sueño, así que decidió intentarlo, y eligió a un mago con el atributo de escarcha. Un jugador sentado cerca comentó que era una elección muy audaz para un primer juego, pero a él simplemente le gustó. Entonces, cada uno hizo su elección. El juego comenzó. Uno de los participantes comenzó a tirar los dados del juego de roles. Ese día, comenzó el primer juego del muñeco de nieve. Todos los presentes disfrutaban claramente de lo que estaba sucediendo, como si ya estuvieran acostumbrados desde hacía mucho tiempo. Pero pronto, el juego llegó a su fin. Es el turno de Oliver. Debe luchar contra los ataques de los monstruos tirando los dados. La ventana del sistema le da 4 opciones para el desarrollo de los eventos. Sin pensarlo 2 veces, el muñeco de nieve elige la tercera opción: atar las piernas del monstruo con magia de hielo. Otros jugadores en el juego notaron que, a pesar de ser el primer juego de Oliver, estaba haciendo un gran trabajo. A medida que avanzaba el juego, todos se turnaban para tirar los dados y hacer su elección, luchando con sus personajes contra los monstruos y queriendo ganar. Cuando los participantes derrotaron a los monstruos, su aventura terminó. La chica enmascarada anunció el final de la velada y preguntó si todos estaban satisfechos con el mundo de la eternidad. Así, Oliver se enteró de que había visitado el mundo de la eternidad. Realmente disfrutó del juego, porque en este juego, el destino de la pieza dependía de la suerte y de la estrategia elegida. Todos los participantes estaban contentos. No podían creer que pudieran disfrutar solo de una partida de prueba, y uno de los que estaban sentados en la mesa ya estaba llamando al muñeco de nieve para la siguiente partida. Oliver no pensó mucho en la respuesta, porque no tenía sentido pensar en un sueño ordinario y en quiénes eran esas personas, así que aceptó inmediatamente, y desde ese mismo momento, el muñeco de nieve llegó cada noche al mundo de la eternidad. El personaje principal contó a los niños del orfanato sus aventuras nocturnas, pero nadie le creyó. Todos pensaron que estaba loco. Debido a esto, los niños comenzaron a evitar a Oliver. Se convirtió en un solitario, al que etiquetaron de tramposo. El personaje principal escapa al mundo de la eternidad todas las noches, esperando el próximo juego. Ha estado jugando durante 17 años. Habiéndose quedado dormido y encontrándose una vez más en el mundo de la eternidad, el héroe ya fue bienvenido, porque había demostrado ser un buen jugador y compañero. Por supuesto, Oliver, a lo largo de estos 17 años,
Se había preguntado con quién estaba jugando, e incluso asumió que las personas con máscaras eran dioses, pero temía que la magia del sueño pudiera destruirse si intentaba descubrir sus secretos. El muñeco de nieve era un buen jugador. Todos querían tenerlo en su equipo, por supuesto. Esto halagó a Oliver, pero no lo demostró. De repente, el hombre de la máscara de relámpago le recordó que el muñeco de nieve no había terminado la aventura del sabio, por lo que no podría jugar con nadie. Los participantes reunidos alrededor del muñeco de nieve estaban disgustados, pero no se desanimaron. Apoyaron al personaje principal y se retiraron. El objetivo del juego era la ascensión, el camino al cielo, la aventura final del mundo de la eternidad. A lo largo de estos 17 años, Oliver creó varios personajes legendarios y casi llegó a la cima del mundo, por lo que los demás participantes consideraron al muñeco de nieve su ídolo. Pero como todo en la vida, el mundo de la eternidad también ha llegado a su fin. La versión de prueba del juego finalizará hoy, y el lanzamiento oficial comenzará pronto. Todos los participantes eran conscientes de ello, por lo que querían lograr el ascenso el último día del juego. Oliver estaba molesto por este hecho, porque si hubiera tenido un poco más de tiempo, definitivamente habría creado la singular 31ª figura, su creación final. Pero la chica con la máscara de zorro pidió a todos que no se molestaran, porque mañana será el lanzamiento oficial y los sueños se harán realidad. Al escuchar la conversación de sus compañeros, el muñeco de nieve notó que a menudo hablaban de divinidades e insectos. No entendía el significado de todo aquello, pero nunca hizo preguntas innecesarias. Pero ahora no tenía tiempo para pensar en esas cosas. El muñeco de nieve tenía un objetivo: lograr la ascensión, así que tomando los dados en su mano, comenzó el juego. En 17 años, solo 9 de 30 figuras han llegado a esta etapa. Hoy es la última oportunidad de alcanzar la cima del mundo. El último lanzamiento, pero lamentablemente hoy la suerte no está del lado del personaje principal, obtuvo un 1. Su personaje fue golpeado por una retroalimentación mágica. El personaje, Milan, no pudo subir la escalera y lograr la ascensión. El muñeco de nieve fue derrotado. Los compañeros de Oliver, que presenciaron su colapso, intentaron calmar al muchacho. Comprendieron que este era su 10º intento y había terminado en fracaso. El muñeco de nieve perdió su última oportunidad de llegar al cielo y, agachando la cabeza, se sintió decepcionado de sí mismo. Así terminó el mundo de la eternidad que el personaje principal había disfrutado durante 17 años. Pero de repente, la luz iluminó todo a su alrededor. El juego aún no había terminado. Apenas comenzaba. El protagonista se encontró cara a cara con sus compañeros de juego, y entonces descubrieron que era un humano, un insecto que los había estado engañando todo este tiempo, haciéndose pasar por un dios. Los dioses enmascarados quedaron impactados por esta noticia. No esperaban tal desarrollo de acontecimientos. El muñeco de nieve disfrutaba de la paz de la eternidad, pero ahora él mismo se convirtió en un peón del juego. Al enterarse de esto, los dioses no pudieron calmarse e inmediatamente ordenaron la captura del impostor, poniéndole un collar a Oliver. Lo capturaron. El personaje principal no podía entender por qué sus antiguos compañeros lo trataban con tanta crueldad. Los dioses estaban severos. No podían creer que durante tantos años el hombre hubiera manchado los cielos con su presencia. Oliver no quería morir. Se resistió y trató de liberarse de los grilletes de los dioses. Habiendo dirigido su poder hacia el joven, el dios de la máscara de rayo estaba a punto de matarlo. De repente, intervino otro dios. Parecía diferente. Estaba tranquilo y razonable. Parecía como si todo estuviera marchando según su guión. El dios de cabello plateado, Cordon, detuvo la ejecución. Aparecía a menudo en el mundo de la eternidad y era uno de los jugadores influyentes. Acercándose a los dioses, Cordon propuso un método de venganza más humano. Los dioses no estaban contentos con la propuesta cordona, no vieron sentido en ella. Pero Cordon no era tan misericordioso como parecía. Planeaba enviar a Oliver a las tierras donde los sueños de los dioses se harían realidad, para que muriera como un gusano, convirtiéndose en una víctima en nombre de la locura. Al escuchar esto, Oliver sintió una fuerte sensación de miedo. No quería ser una víctima. Su vida ya estaba llena de tristeza. Y ahora esto. Cordon no tenía intención de salvar al protagonista. Quería causarle el mayor dolor posible. Ya desesperado, Oliver comenzó a escuchar la voz de alguien.
No entendía a quién pertenecía esa voz, pero sabía con certeza que solo él podía escucharla. Comunicándose telepáticamente con el joven, Cordon le explicó toda la situación, y que hoy el mundo de Oliver cambiaría, ya que ocurriría una fusión de los mundos, el humano y el mundo de la eternidad. Porque los dioses eligieron la locura en lugar de la fe para restaurar sus poderes. Todos los trabajos y la historia de la humanidad se venderán por la locura, que ayudará a los dioses a restaurarse. Oliver no entendía lo que estaba pasando, y Cordon continuó su relato. Según Cordon, el muñeco de nieve solo tiene una oportunidad de salvar a la humanidad: llegar a la aventura final, en la que fracasó. Tras estas palabras, Cordon se acercó al prisionero y lo envió al suelo. Ahora Oliver tendrá que ser un peón en manos de los dioses e intentar salvar su mundo. Los dioses observaron a Oliver sin apartar la mirada de él, mientras volaba hacia la muerte. Oliver sobrevivió, lo que lo sorprendió, ya que había asumido que estos eran dioses reales. No solo existían en sus sueños, sino que eran materiales. El personaje principal se encontró en un lugar desconocido. Estaba demasiado oscuro, no podía ver nada. De repente, todo se iluminó con la luz. El mundo de la eternidad se fusionó con el mundo humano y formó un nuevo mundo, Pandeya. Ante Oliver apareció un mundo completamente diferente. Ahora parecía más un juego con castillos y terreno rocoso. El personaje principal estaba muy sorprendido por tanta belleza, pero aún no podía creer que fuera la realidad. De repente, una ventana de sistema familiar apareció frente a él, notificándole al jugador que 7.900.000 jugadores más se habían unido al juego. Al encontrarse nuevamente en un lugar desconocido, Oliver, como en el mundo de la eternidad, tuvo que elegir un personaje y atributos. A su alrededor, el protagonista nota más siluetas de personas que también estaban a punto de elegir un personaje, y solo Oliver entendió que estaban a punto de embarcarse en un viaje difícil. Oliver se hundió en la desesperación. Cordon no lo había engañado. Los mundos realmente se habían unido. Necesitaba no solo vivir una aventura, necesitaba salvar al mundo. Recuerdos tristes llenaron la cabeza del protagonista. Su destino se repitió. Al encontrar nuevos amigos, inmediatamente se alejaron de él. Al enterarse de que era humano, Oliver no pudo soportar esto. La ira se apoderó de él. Ahora utilizará toda la experiencia que ha adquirido durante 17 años. Se convertirá en una figura única, número 31, y alcanzará a los dioses. El mundo de la eternidad no es diferente de los juegos de rol de mesa. Este juego te permite crear algo específico y único, y los elementos iniciales cambian mucho. Habiendo absorbido el conocimiento de muchos años de experiencia en juegos, Oliver crea un invocador de sombras y comienza el juego bajo su alias anterior, Snowman. La primera aventura se elige al azar. El personaje principal estaba preparado para esto y sabía cómo completar todas las primeras aventuras, por lo que no le temía a las ruinas de la luna olvidada. Pero Oliver estaba preocupado, ya que las ruinas estaban llenas de trampas y no tenía un ladrón en el grupo, ni la habilidad para desarmar trampas tampoco. No será fácil, pero tendrá que seguir adelante, porque no hay otra opción. El protagonista avanza, descubriendo lugares familiares. Llega a la entrada de las ruinas de la luna olvidada y ve una imagen familiar. Se enfrenta a una elección: abrir la puerta o tirar de la palanca. La ventana del sistema vuelve a aparecer ante el joven, con pistas, pero Oliver ha memorizado todas las reglas durante estos 17 años. Aunque se trataba de una versión de prueba, algo podría haber cambiado en el lanzamiento. Es bueno que muchas cosas le sigan resultando familiares. El protagonista completó la primera tarea y abrió con seguridad las puertas de las ruinas. A medida que avanza, se acerca a la siguiente prueba, que también recuerda, por lo que no le preocupa pasarla. La esencia de la trampa era resolver un acertijo que daría una pista sobre en qué orden pisar las baldosas. Oliver recordaba todo, así que todo lo que tenía que hacer era repetir la secuencia correcta y entonces podría pasar con seguridad. Mirando el mosaico, ordenó sus pensamientos y una vez más repasó la secuencia en su cabeza: león, lobo, luna y oveja. Después de dar un par de pasos, el protagonista estaba convencido de la veracidad de sus recuerdos, por lo que sus siguientes pasos fueron seguros y rápidos. Después de pasar la prueba, el joven exhaló y enderezó los hombros. Esta tarea le pareció fácil.
No permaneció mucho tiempo en el mismo lugar y continuó su camino. Delante de él había un pasillo oscuro. Parecía como si allí vivieran fantasmas. Una atmósfera aterradora llenaba todo el espacio. Caminando un poco más, Oliver nuevamente se topa con un lugar familiar. Esta fue la siguiente prueba que demostró la esencia de las ruinas. Pero el joven aún estaba sorprendido. Nunca había pensado en lo largo que era ese camino. La ventana del sistema apareció nuevamente frente al personaje principal, ofreciendo una selección de fichas que el joven podía pisar. Rojas, azules o negras. De repente, su mirada se posa en la pared, se mira y nota que en su cuello queda una clara marca. La raya negra en su cuello parecía un collar, una cicatriz dejada por el dios de la máscara de rayo. Oliver recordó a sus antiguos amigos que lo traicionaron, los odiaba y tenía sed de venganza. Pero ahora no es el momento de pensar en ello. Necesita pasar la prueba. Oliver decidió confiar en su suerte y dio el primer paso. Al pisar la baldosa roja no pasó nada. El joven se calmó un poco y continuó su camino. Pero cuando pisó la baldosa azul, fue derrotado y activó una trampa que le propinó un golpe repentino en el brazo. Después de experimentar un dolor extremo, Oliver mira a su alrededor y se da cuenta de que ya nada le dispara desde la pared. La prueba no solo se vuelve peligrosa, sino también interesante, y el espíritu de aventura de Oliver despierta. En ese momento, se escuchó el sonido de las monedas resonando en el cielo. Los dioses no solo estaban mirando al personaje principal, sino que también hacían apuestas sobre su vida. Continuando con sus pruebas, el joven no se detuvo. Ya estaba todo herido, pues las trampas se activaron en cuanto no adivinó. Pero esto no lo detuvo. Oliver siguió adelante. Deteniéndose un segundo, el joven pensó en qué baldosa pisar. Esta vez elige la azul y da un paso hacia adelante. Los dioses al observar al pobre hombre solo rieron, pues fue una mala elección. La trampa se activó nuevamente y le causó daño al joven. Aún quedaba un largo camino por recorrer. Parecía que esta prueba nunca terminaría. El protagonista ya no podía cometer errores, porque si volvía a recibir tal daño en su cuerpo, sería aplastado. Pero Oliver ya había resuelto el enigma de los dioses y comenzó a avanzar con confianza y sin errores. El protagonista pasó la prueba y logró sobrevivir. Pero los dioses que observaban el progreso de Oliver no estaban contentos de que el chico pudiera resolver el enigma tan rápido. Al finalizar la prueba, un cofre dorado que contenía una recompensa apareció ante los ojos del protagonista, pero no tenía intención de abrirlo, ya que tenía la oportunidad de recibir mucho más. No perdió la oportunidad y continuó confiadamente su camino a través de las ruinas. Los dioses quedaron atónitos ante la decisión de Oliver. Lo consideraron masoquista, pues la siguiente prueba ni se acercaba a las anteriores. Pero el personaje principal confiaba en sus habilidades. Ya estaba parado frente a la puerta, detrás de la cual estaba el cuadrado lunar. Una vez más se enfrentó a la elección de ignorar la advertencia o rendirse. Pero el joven ya sabía que nunca elegiría la segunda opción, así que abrió las puertas del cuadrado lunar. Oliver entró, y frente a él se encontraba un noble caballero, arrodillado, apoyado en su espada. Tan pronto como el caballero de la luna notó al joven, inmediatamente le apuntó con su espada y se preparó para atacar. Moon Knight Karuna no pudo perdonar a Oliver por tal arrogancia, se prepara para matar al protagonista por entrar. El protagonista ya había conocido a Karun cuando jugó la versión de prueba del mundo de la eternidad. Incluso allí, muchos no pudieron pasar esta prueba. Las baldosas del suelo de la plaza lunar eran la única forma de pasar la prueba. Los colores y el orden eran importantes. Oliver recordó que el orden seguía siendo el mismo, y los colores daban a las fichas diferentes efectos mágicos. De esta manera mi personaje principal derrotará a su oponente y pasará la prueba. Continuando su camino a través de las baldosas rojas, Oliver disminuyó el aura del caballero luna y lo ralentizó. Pero el efecto de las fichas rojas se puede acumular hasta 3 veces. Ahora es el turno de las fichas negras. Estas activan un dispositivo que causará daño a Karun. Moon Knight está bajo ataque, pero su defensa lunar aumenta con los ataques, por lo que Oliver tendrá que continuar por el camino rojo para eliminar el aura protectora. Esta es una táctica de trabajo que ayudará al protagonista a derrotar al enemigo y pasar la prueba. Pero no era tan sencillo. El caballero luna no se iba a rendir y se preparó para atacar, usando su habilidad, Moonlight Slash.
Oliver conocía todos los movimientos del caballero, ya que se había enfrentado a él muchas veces, y también sabía cómo escapar del ataque mortal de Karun. Usando la luz de la luna, el protagonista repelió el ataque del caballero y logró sobrevivir. Los dioses estaban indignados, pues la prueba para principiantes no podía ser tan difícil. Oliver pudo resolver este rompecabezas. Hizo lo que los dioses no pudieron hacer. El joven no solo era ingenioso, sino también afortunado, por lo que usando sus tácticas, pudo derrotar al caballero de la luna y ganar la prueba. Karun estaba todo herido y sangrando. La batalla había terminado. El caballero derrotado pidió perdón a su maestro, porque no pudo cumplir su misión. Después de la victoria, la ventana del sistema apareció nuevamente frente a Oliver, notificándole la finalización de la prueba. Al observar el cuerpo sin vida del hombre derrotado, el joven recordó los viejos tiempos, cuando aún era jugador, y buscaba la manera de derrotar a Karun. Nadie creía en él entonces, pero aún así logró encontrar la manera de derrotar al caballero de la luna. Oliver originalmente planeó derrotar a Moon Knight, porque es un invocador de sombras, así que tan pronto como ganó, usó su poder en Karuna. Ahora la sombra de Karuna servirá a Oliver, pero la sombra no recibió todo el poder del caballero, sino solo el 20%. Después de completar las ruinas a la perfección, cada vez más dioses se interesaron en Oliver, y ahora no son solo sus enemigos quienes lo están observando. Oliver fue un buen anfitrión, así que después de invocar a la sombra, saludó al nuevo Karun. Es hora de abrir el cofre lunar, que contiene no solo experiencia para subir de nivel a tu personaje, sino también un par de elementos interesantes. Oliver le entregó la espada de luz de luna que cayó del cofre a Karun. Para sí mismo, Oliver tomó el bastón de la luna, que le dio características adicionales a la sabiduría, que es exactamente lo que necesita el personaje principal. Pero lo más valioso que le cayó al joven fue la semilla lunar, que ni siquiera esperaba recibir. Terminada la inspección, Oliver continuó su camino, rumbo a encontrarse con nuevas aventuras. Una columna de luz los iluminó y los transportó a un nuevo lugar donde tendría lugar un nuevo evento. La segunda prueba se llamó Los 5 Hermanos, y su esencia era debilitar a la tribu orca por cualquier medio necesario, y matar al menos a un líder de la tribu. Oliver estaba familiarizado con esta prueba, por lo que tan pronto como llegó al lugar, comenzó a pensar en completar la tarea. Solo había una cosa que molestaba al héroe. Esta tarea estaba diseñada para un grupo de personas, pero no había nadie más aparte de él. El tiempo dado para la tarea era corto y era hora de seguir adelante. Lo más extraño fue el tiempo que le dieron a Oliver para completar la tarea. La última vez, el límite de tiempo era de 6 horas, pero esta vez era menos de 30 minutos. Decidiendo no perder tiempo, el joven fue directo a la tribu. Al mirar a su alrededor, notó que los orcos habían colgado una bandera verde. El chico conocía la trama del juego y entendía lo que significaba, pero empezó a preocuparse cada vez más por lo que estaba sucediendo. De repente, Oliver miró hacia arriba y vio una visión horrible de todos los muertos empalados en lanzas. El personaje principal se quedó solo y no podía permitirse el lujo de desanimarse, por lo que ordenó sus pensamientos y comenzó a desarrollar una estrategia. Oliver ya tenía un plan en su cabeza. El mundo de la eternidad siempre reacciona de manera diferente a las acciones de las personas en las aventuras, así que si su plan funciona, escribirá una nueva historia. Así que la primera opción fue atacar las casas de los orcos una por una, pero eso es muy peligroso incluso con Karun. La segunda opción era esperar hasta la noche para atacar a los orcos, pero incluso con un grupo sería difícil hacerlo, por lo que la segunda opción no le convenía a Oliver. Por lo tanto, el personaje principal eligió la tercera opción, decidió mirar a su alrededor y recopilar información. En primer lugar, el joven está interesado en el exilio de las montañas rocosas. En total, en estas montañas hay 5 picos. En el más alto hay una tribu, los Colmillos de Piedra. Para empezar, Oliver decidió buscar la clave oculta de esta aventura. El exilio. El protagonista recordó que estaba escondido al pie del pico más bajo. Continuando su búsqueda, el joven se topa con una trampa en forma de campanas. A primera vista, son pequeñas, pero muy ruidosas. Al parecer, les han lanzado un hechizo para advertir de un intruso. De repente, la voz de alguien vino de entre los arbustos. Oliver se dio la vuelta y se dirigió directamente hacia ellos.
porque sabía con certeza que el mismo exiliado estaba sentado entre los arbustos. Al notar la aproximación del joven, el exiliado intentó inmediatamente detener al tipo, pero este le aseguró que no era peligroso. Al acercarse, Oliver notó que había una pequeña choza de paja cerca. Allí vivía el orco exiliado. El orco no confiaba en el hombre y no quería salir de su escondite. Sospechaba de él y lo consideraba un espía de la tribu. Oliver se encontró nuevamente ante una elección y la ventana del sistema se lo notificó, ofreciéndole 5 posibles escenarios: justificarse, intimidar, pedir ayuda para el exterminio, aprender brujería o intentar averiguar qué le pasaba al orco. Oliver decidió intentar averiguar qué le pasaba al orco, inició un diálogo con él y finalmente el exiliado apareció. Del diálogo se desprende que las heridas en el cuerpo del orco fueron causadas por una enfermedad. Como esta enfermedad es contagiosa, fue expulsado de la tribu. Oliver no le tenía miedo a la enfermedad. Decidió acercarse para escuchar mejor al orco. Este último estaba preocupado por el chico, no quería contagiarlo. Entonces, el paria invitó al protagonista a su casa, bajó la guardia y le dio una oportunidad a Oliver. El joven siguió su plan, necesitaba ganar confianza, y parecía que lo estaba logrando. Durante todo este tiempo, los dioses que observaban a Oliver no podían observar con calma cómo el joven se acercaba al sucio orco. Para los dioses, esto era aterrador. Al entrar en la casa, el hombre miró a su alrededor y vio una pila de libros. Todo le parecía interesante y desconocido. Ni siquiera podía imaginar que los orcos también leyeran. Tras ofrecerle té al joven, el orco comenzó a contarle sobre sí mismo. De la historia se desprende que el orco fue exiliado cuando aún estaba en el vientre de su madre, pues en ese momento su tribu sufrió una epidemia, y todos los que enfermaron fueron enviados al exilio, incluida su madre. La madre del orco rogó a los ancianos que aceptaran a su hijo no nacido, pero los ancianos se negaron. Entonces la madre se enojó, odiaba a su tribu y quería destruirla. El orco quería curarse y librarse de su sufrimiento. Estudió muchos libros e incluso aprendió que su enfermedad podía curarse si tenía todos los ingredientes necesarios para la medicina, pero no podía conseguirlos por sí mismo. Entonces, Oliver decidió ayudar al orco y conseguir todos los ingredientes necesarios para él. El orco sentado frente a él se sorprendió por tal amabilidad del tipo. Pero el personaje principal no iba a hacer esto por la bondad de su corazón. Decidió hacer un trato con el orco. Y entonces se activó la aventura oculta, abandonada. El orco no tenía miedo de tales condiciones. Quería curarse, así que hizo una reverencia y aceptó el trato. Entonces, el personaje principal fue en busca del ingrediente faltante, activando una tarea oculta, y el temporizador también se activó. Oliver se sintió atraído no solo por el trato con el orco, sino también por la recompensa de una misión oculta, al completar la cual el joven podría recibir un asistente NPC. El tiempo se agotaba. Al igual que el día, el protagonista trepó a una roca con la esperanza de encontrar el ingrediente necesario, pero al llegar a la cima, se encontró frente a una zona rocosa vacía únicamente. Los dioses no apartaron la vista del héroe, y ya estaban decepcionados de él, porque no entendían por qué el joven había asumido esa tarea. Acercándose al borde, Oliver miró a su alrededor, y la ventana del sistema apareció nuevamente frente a él, con opciones para el desarrollo de eventos. Esperar, buscar en el área, regresar, verificar si el entorno es adecuado para el ingrediente requerido, y el último quinto es desconocido. El joven decidió no tomar decisiones apresuradas. Se sentó en el suelo y comenzó a esperar. Recordó cómo entró por primera vez al mundo de la eternidad y a su primer personaje. En aquel entonces le intrigaba la prueba oculta del abandonado y quería encontrar rápidamente el ingrediente necesario, así que optó por registrar la zona, pero fue precisamente por esa decisión precipitada que su primer personaje murió. En ese momento, al todavía muy joven Oliver, le invadió un sentimiento de tristeza y melancolía. La muerte del personaje perturbó tanto al pequeño que la recordó durante mucho tiempo. Pero es precisamente por eso que el actual Oliver pudo alcanzar el éxito. No tenía prisa, simplemente esperó, porque el momento estaba casi aquí. De repente se oyó un ruido fuerte, el árbol empezó a caer y de él apareció un pequeño arbusto. El joven esperaba exactamente esto.
Así que tan pronto como notó lo que estaba sucediendo, utilizó su habilidad, Mano de Sombra. Mano de Sombra es una habilidad básica del invocador de sombras, que crea manos con poca fuerza física. Usando su habilidad, el protagonista agarró con cuidado el arbusto y comenzó a arrancarlo. A primera vista, puede parecer fácil, pero el personaje principal tuvo que esforzarse mucho para sacar con cuidado el arbusto de la roca. La tarea está completada. El protagonista ha conseguido el ingrediente necesario y ahora puede acudir al orco. Pero inesperadamente para Oliver, algo comenzó a brillar en la rama. Al principio el joven pensó que lo estaba imaginando, pero después de un tiempo, apareció una ventana del sistema frente al héroe, que le notificó el inicio de otra tarea oculta. Un reloj de bolsillo sin dueño. La esencia de esta tarea es encontrar a alguien en la ciudad de Kongori que reconozca este reloj. Mientras Oliver tomaba la guardia de la rama con la ayuda de su habilidad de sombra, los dioses no dejaban de hablar. Todos discutían sobre el personaje principal y ya no lo veían como un recién llegado. Los dioses no sabían nada sobre la misión del reloj de bolsillo oculto, por lo que inmediatamente recurrieron al manual del juego, pero incluso allí no había nada escrito sobre esta misión. En ese momento, el orco estaba sentado junto al fuego y esperaba a Oliver. Pensó si era posible confiar y creer en una persona. Después de un tiempo, todo herido, el joven finalmente llegó a la guarida del exiliado junto con el ingrediente necesario. El exiliado se sorprendió mucho de que el hombre cumpliera su promesa y regresara. El orco estaba tan agradecido que comenzó a inclinarse a los pies de Oliver. Después de recibir un rayo de esperanza, el orco quiso saber el nombre de su salvador. Oliver se presentó por su apodo, Muñeco de Nieve. El exiliado también decidió presentarse. Ahora Oliver sabe que el nombre del orco es Michael. Michael estaba abrumado por la emoción. Nunca olvidaría la bondad del Muñeco de Nieve. Ahora el orco estaba en deuda con Oliver, por lo que lo ayudaría en todo lo que pudiera. El orco se ha recuperado completamente. Está listo para ayudar al Muñeco de Nieve en cualquier asunto, y cumplirá su parte del trato. En ese momento, una ventana del sistema apareció ante Oliver, que ofrecía 4 posibles desarrollos, pero solo uno era adecuado para el personaje principal: destruir la tribu desde dentro. Habiéndole dicho esto a Michael, inmediatamente comenzó a pensar en formas de infiltrarse en la tribu. Solo tenía una idea. Esa noche era la fiesta de la cosecha, y cada miembro de la tribu tenía que beber la sangre de un animal de un enorme caldero. Michael le sugirió al Muñeco de Nieve que mezclara algunos preparados en el caldero de los orcos, que ayudarían mucho a llevar a cabo el plan. Mientras recogía los frascos, Oliver seguía preocupado por su asistente. No quería que nada le hiciera daño a Michael. Pero Michael convenció al Muñeco de Nieve de que ahora su único deseo era cumplir la petición de su madre de destruir la tribu. Después de esto, Michael quemó su choza y se fue, llevándose consigo solo la medicina para la enfermedad y un libro con muchas páginas en blanco. Oliver completó la tarea, ayudó al exiliado, recibió una recompensa y un par de títulos, quedando solo y siendo una criatura atractiva. Era hora de actuar. Sentado cerca del árbol, Oliver reflexionó sobre el plan y también observó los recipientes con líquidos. Rojo, el elixir del camuflaje. Azul, el elixir de la locura. Habiendo recogido sus pensamientos, el protagonista bebe el elixir rojo. Ahora no le será difícil penetrar en la guarida de sus enemigos. Tras beber el elixir, el Muñeco de Nieve se transformó en orco. Se dirigió inmediatamente hacia la tribu. A la entrada lo recibieron 2 guardias que le recordaron que no podía salir de la aldea durante el festival. El héroe pasó fácilmente a los guardias disfrazado de troll e inmediatamente fue a buscar un caldero para verter en él el elixir azul. El caldero está en algún lugar adentro. Por eso Oliver penetró en sus profundidades. Finalmente, encontró un caldero en el que ya hervía la sangre de los animales. Inmediatamente notó que ese lugar era el más vigilado de la tribu. El plan de Oliver era verter el elixir en el caldero disfrazado de sangre animal, pero el guardia se negó. Entonces, el protagonista decidió decir que era la sangre de un dragón azul. El guardia inmediatamente aceptó, porque los miembros de la tribu creían que con la ayuda de esta sangre, la tribu podría recibir la bendición de Tractid. El guardia se dirigió inmediatamente a la cabecera, se arrodilló y presentó la sangre especial. El jefe de la tribu miró a su subordinado y, sin pensarlo 2 veces, aceptó el frasco de sangre de dragón.
Pero antes de agregar sangre al caldero, necesitaba verificar personalmente que la sangre era real. Después de abrir la botella, el jefe percibió un fuerte olor a sangre. Ahora estaba seguro del contenido y dio su consentimiento para que la sangre se añadiera al caldero. Los orcos no pudieron detectar la poción, porque Michael la había disfrazado de sangre. El rango heroico del hombre abandonado no era para exhibirse. El guardia, desprevenido, vierte tranquilamente el contenido del frasco y ya está feliz de que esta noche a medianoche la tribu no solo probará la sangre de animales comunes, sino también del propio dragón azul. Ha llegado el momento de celebrar la ceremonia. El jefe de la tribu se sitúa delante del caldero, lo anuncia con orgullo y levanta su copa. Comienza el banquete. Toda la tribu, sentada ante el líder, comienza a festejar. Levantan sus copas y beben la sangre, que debería darles fuerza y bendecirlos para nuevas hazañas. Tras introducirse entre la multitud de orcos, Oliver vierte silenciosamente el contenido de la copa. Ahora lo único que queda es el pequeño asunto. El protagonista busca a los líderes de la tribu. En una pequeña cornisa, un poco más lejos, estaba sentado un pequeño grupo de orcos. Oliver rápidamente se dio cuenta de que esos eran los líderes. Al notar al orco más grande en el centro, el joven recuerda las palabras de Mikkel. En el centro estaba sentado el líder más poderoso y sabio de la tribu, quien destruyó a todos los chamanes, una criatura con el poder de las montañas, Jamal. El festival casi termina. Todos los orcos, incluidos los líderes, han bebido la sangre mezclada con el elixir de la locura. La intensidad del efecto puede variar según el poder del orco, pero en una hora todos serán dominados por la locura. Oliver se va, porque su tarea está cumplida, y si circunstancias imprevistas no impiden que esta noche, la tribu Colmillo de Piedra desaparezca para siempre. Ahora el protagonista parte en busca de los tesoros de la tribu. Tras adentrarse un poco más en el bosque, Oliver se esconde entre los arbustos. No muy lejos de la tribu, había una pequeña mina, que estaba constantemente vigilada por guardias orcos. Este era el tesoro. Los dioses observaban a Oliver. No podían comprender cómo este jugador sabía tanto, e incluso asumieron que era un psíquico. En ese momento, el protagonista evaluó la situación y la fuerza de los guardias. No eran comparables a los líderes, pero aún eran muy fuertes. Llegó el momento de que el elixir hiciera efecto. Los orcos se volvieron locos y comenzaron a pelear entre ellos. Oliver no se iba a quedar al margen, así que tan pronto como uno de los orcos ganó, el protagonista invocó a su sombra, Karun, y cortó la cabeza del ganador. Karuna corta fácilmente la cabeza del orco, porque bajo la influencia de la poción no es rival para el Caballero de la Luna. Tras derrotar a los guardias, Oliver y Karun entran en la tesorería. Dentro les esperaba otro guardia, que también se había vuelto loco y custodiaba las puertas encadenadas. El guardia notó inmediatamente que alguien se acercaba, pero debido al efecto del elixir, no pudo distinguir si era un enemigo o un amigo. Todo parecía estar en una niebla ante sus ojos. Confundiendo a Karun con un aliado, el orco le pide que regrese a la tribu y les diga que algo anda mal con su cuerpo. Pero Karun no era un aliado del orco, era un fiel sirviente de su amo, por lo que inmediatamente comenzó a atacar al enemigo. El guardia, incluso en este estado, fue capaz de repeler el ataque del caballero. Es difícil imaginar lo fuerte que es un orco con la mente clara. El caballero continuó sus ataques sin parar. El orco continuó resistiendo, repeliendo todos los ataques de Karun. Pero en ese momento, el orco fue completamente dominado por la locura. El caballero aprovechó el momento, y con una estocada ultra rápida, le cortó la cabeza al guardia. Al mirar el cuerpo sin vida del orco, el caballero no sintió nada. Solo era una sombra que cumplía las órdenes de su amo. Oliver observó la pelea y evaluó a su caballero de la sombra. Admitió que su sirviente era fuerte, pero no era rival para la fuerza de un verdadero caballero de la luna. Al acercarse al orco muerto, el personaje principal comenzó a buscarlo. Necesitaba la llave del tesoro. Después de un tiempo, Oliver finalmente pudo encontrar la llave, y el sistema de notificación también alertó al joven sobre esto. Ahora el héroe puede usar la llave, pero el sistema le ofrece varias opciones sobre cómo se desarrollarían los acontecimientos. Usar la llave, llevársela consigo, leer el hechizo de la llave, hacer una copia o esconderse cerca de la puerta. El sistema le dio a Oliver muchas opciones para elegir,
y él sabía lo que había detrás de la puerta. El tesoro contenía un regalo del dragón de tierra Tráncrida a la tribu. Otorgaba al propietario la capacidad de romper piedras con sus manos y aumentaba el poder de los hechizos. Pero el precio de este regalo fueron interminables batallas por el derecho a poseerlos. Para evitar futuros conflictos y derramamiento de sangre, uno de los ancestros reunió a todos los chamanes y los ató con una maldición fraternal. Teniendo la llave en sus manos, el protagonista comprendió que aunque la tarea se llamaba 5 hermanos amigos, en realidad querían matarse entre sí, simplemente no podían. Entonces, Oliver decide tomar la llave, pero no tocar los guantes. Esto será suficiente para poner a los líderes de la tribu unos contra otros. Como el héroe había esperado, en medio de todo este caos, los líderes solo pensaron en el regalo de la serpiente de piedra y corrieron inmediatamente al tesoro. Al ver que el guardia había sido asesinado y la llave robada, comenzaron a derribar las puertas para revisar el tesoro. Pero una vez dentro de la bóveda, los orcos quedaron atónitos por lo que vieron. No podían creer lo que veían. Su precioso regalo estaba intacto y los guantes todavía flotaban sobre el altar sagrado. Los orcos no entendieron lo que estaba pasando y comenzaron a culparse unos a otros por el caos. Pero Jamal dejó de lado sus disputas y acusaciones sin sentido y recordó a los líderes que estaban unidos por una maldición fraternal. Los líderes de la tribu no podían calmarse. Ahora necesitaban lidiar con el caos. Los orcos se retiraron, pero todavía sospechaban de Jamal, pensando que había preparado todo para conseguir los guantes. Jamal no dijo una palabra a los líderes, solo miró la reliquia tribal atada. Mientras tanto, los líderes lidiaban con el caos que había inundado su tribu. Prácticamente no les quedaban fuerzas. El orco exhausto se llenó de ira, por lo que el efecto del elixir de la locura se hizo más fuerte. Pero de repente, volviendo su mirada hacia las profundidades de la cueva, el orco nota algo. Oliver estaba escondido en esta cueva, y desde que fue reconocido, el efecto del disfraz termina. Vuelve a ser humano, pero queda con un efecto permanente: el lenguaje de los trolls. El protagonista asumió su verdadera forma. No esperaba ser expuesto tan rápido, pero ahora la pelea no se puede evitar. El orco enfurecido, sosteniendo su hacha afilada en sus manos, inmediatamente comienza a atacar. Oliver está concentrado y tranquilo. Invoca a su caballero de la sombra Karun y da la orden de matar al enemigo. El caballero se lanza a una feroz pelea con el orco, y después de asestarle innumerables golpes, el orco cae al suelo, sangrando. Karun se está preparando para dar el golpe final y decisivo, y ya está blandiendo su espada. El orco comprendió que había perdido. Sus últimas palabras antes de morir fueron que sus hermanos definitivamente vengarían su muerte. El orco le guarda rencor a Oliver y le lanza un hechizo de letargo que reduce la fuerza y la agilidad del muñeco de nieve. El protagonista gana y obtiene puntos de experiencia. El joven se sorprende por la duración y la fuerza de la maldición del orco. En un grupo normal se dividiría entre todos los participantes, pero este es un caso diferente. Pero Oliver estaba tranquilo, porque la maldición prácticamente no tendría efecto sobre él, porque estaba invocando sombras. Terminada la prueba, para no dejar rastros, Oliver prendió fuego al campo de batalla y se fue. La locura aún asolaba la tribu. Los orcos se mataban entre sí sin parar, y los cuarteles de los líderes estaban en llamas. Los 3 líderes sufrieron la misma suerte que la tribu. Se volvieron locos y se dirigieron hacia el único que, a primera vista, aún no había perdido la cabeza. Su objetivo era Jamal. Lo consideraban culpable del caos y tenían sed de venganza. Pero el más fuerte no pronunció palabra. Solo se giró y miró a sus hermanos con mirada enojada. Oliver se dirigió a una cabaña que se encontraba cerca del campamento orco. Los dioses que observaban al joven no apreciaron que hubiera superado la prueba. Al llegar a la cabaña, el personaje principal se armó con una sartén y comenzó a cocinar la cena. El joven decidió añadir a su plato la semilla lunar que recibió por completar con éxito la primera prueba. No sabía qué efecto tendría, pero decidió arriesgarse. Después de todo, recordó que el efecto de la semilla se divide en 2 tipos: permanente y temporal. En esta situación, Oliver quería obtener un efecto o habilidad temporal, ya que sería mucho más útil para la batalla final. El plato está listo. Sosteniendo el plato en sus manos, el protagonista está satisfecho con sus habilidades culinarias. Su habilidad para cocinar ha aumentado.
Oliver probó su plato. El sabor era débil, pero en tal caos incluso encontrar una cabaña fue un gran éxito. El protagonista comió una comida abundante y recibió una habilidad temporal de la semilla lunar, la fase de la luna. Todo salió según lo planeado. En ese momento, Jamal estaba hablando con sus hermanos. Fue acusado de la muerte del más joven, pero el orco más fuerte no estuvo involucrado. Después de esta noticia, Jamal comprendió todo. Un enemigo se había infiltrado en la tribu y de alguna manera había añadido algún tipo de elixir al caldero sagrado, después de lo cual todos se volvieron locos. Jamal comprendió claramente que sus hermanos eran tontos. No podían haber ideado un plan así. De toda la tribu, solo los más fuertes e inteligentes podían hacer esto, por lo que los hermanos culparon a Jamal. Los hermanos no podían calmarse. La locura los estaba volviendo locos. Estaban listos para atacar a su hermano en una multitud, porque según ellos, él había planeado todo para obtener la reliquia. Jamal no intentó convencer a sus hermanos de lo contrario. Confirmó sus palabras y les mostró los guantes de piedra. Los orcos se enfurecieron ante tal arrogancia de su compañero de tribu y comenzaron a atacarlo todos juntos, sin darle oportunidad de retirarse. Pero el más fuerte ni siquiera pensó en retirarse. Repelió los ataques de sus parientes de un solo golpe. Los orcos no estaban preparados para tal fuerza. Las rocas volaron directamente hacia ellos. Uno de los hermanos fue el que más sufrió. Recibió una lluvia de piedras y murió, dejando a Jamal con una maldición, una enfermedad pulmonar. Los líderes sobrevivientes quedaron atónitos ante tanta fuerza y la repentina muerte de su camarada. Pero Jamal no se quedaría ahí. Iba a matar a todos sus competidores. Después de golpear a otro, Jamal lo mata y recibe una segunda maldición. Ahora la precisión, defensa y resistencia del orco se reducen en un 70%. Después de matar a su último hermano, Jamal recibe otra maldición. Su resistencia disminuirá constantemente y no se recuperará. Quedando como único líder, a Jamal no le importaron las maldiciones. Quería unir rápidamente los restos de la tribu y arreglar la situación, cuando de repente notó una silueta desconocida en la distancia. Era el caballero de la sombra de Oliver, Karun, quien ya se dirigía directamente hacia el orco para luchar contra él. El caballero Luna se acercó al orco con la velocidad del rayo, y mientras se acercaba, ya se estaba preparando para cortar la cabeza del enemigo. Pero el orco logra esquivar el golpe mortal. El golpe fue tan fuerte que todos los bloques de piedra a su alrededor fueron destruidos. Jamal, que se creía invencible, sintió por primera vez en su vida lo que era tener miedo y estar acorralado. Oliver observaba todo lo que pasaba y ya sonreía, porque podía oler la victoria. Todo iba según lo previsto. El orco se dio cuenta de que el hombre que estaba detrás del caballero era quien lo había planeado todo. Jamal se llenó de ira y ansiaba venganza. Todo encajó. El orco comprendió que los hermanos no habrían sido lo suficientemente inteligentes como para idear e implementar un plan tan complejo. Pero aún había dudas sobre él, pero no ahora. El orco enfurecido estaba decidido a vengarse del joven por todas sus acciones, por lo que inmediatamente se levantó del suelo y se lanzó a la batalla. Karun defendió a su amo, y tan pronto como el orco comenzó a atacar, él tomó la iniciativa en la lucha. La pelea duró bastante tiempo. El orco sin duda ya estaba exhausto, pero no iba a rendirse. Oliver creía en su sombra. Karun tenía que ganar. De repente, Jamal levanta las manos y el sistema alerta a Oliver de que el orco está a punto de crear un terremoto. El protagonista no entendía qué estaba pasando. Los puños de piedra eran un objeto que otorgaba un poder enorme, pero también tenían un retroceso enorme en quien los usaba. Según los cálculos de Oliver, Jamal ya debería estar exhausto por su propia fuerza. ¿Será que el joven se equivocó en sus cálculos? Parecía que los guantes no habían debilitado al oponente, sino que lo habían fortalecido. Oliver pensó durante mucho tiempo qué había salido mal, y finalmente descubrió que los puños de piedra se habían transformado en puños de montaña. El manual era mínimo en su información, y decía que los puños de piedra podían transformarse en puños de montaña si se llenaban con energía de la tierra. El joven empezó a ponerse nervioso, pues durante todos estos 17 años, la estrategia de atacar a los hermanos no había cambiado. Le preocupaba que el resultado hubiera cambiado. Al repasarlo todo en su cabeza, Oliver se dio cuenta de que nunca había peleado con Jamal en todos esos 17 años.
En el juego, el más fuerte era elegido al azar cada vez. Esta era la primera vez que Jamal era el orco más fuerte. De repente, el orco golpea al caballero y lo lanza hacia Oliver, golpeando así también al lanzador de hechizos. El personaje principal es gravemente golpeado, cae al suelo y pierde el conocimiento. En ese momento, Oliver ve su pasado, antes de que se escribiera la leyenda del muñeco de nieve. En aquel entonces, él era el líder de un grupo que perdió el desafío. Los demás participantes querían tirar sus piezas y empezar un nuevo juego, pero Oliver no. Los participantes del juego consideraron que el muñeco de nieve era imprudente, porque las posibilidades de ganar la prueba eran escasas. Pero el muñeco de nieve no se rindió. Siempre eligió enfrentar los problemas de frente. Las posibilidades eran bajas, pero los dados ya estaban echados. Todo dependía de la suerte. Todo estaba en sus manos. Oliver despertó. Los recuerdos le dieron fe en sí mismo y en sus figuras, por lo que el héroe se levantó de rodillas y continuó la batalla. De pie directamente frente a Karun, el orco reunió su fuerza para aplastar a su oponente. Pero el muñeco de nieve tampoco estaba dispuesto a perder, reuniendo todas sus fuerzas. Oliver utiliza la habilidad, la fase de la luna llena. El telón se levanta en el escenario lunar. El personaje principal, el caballero lunar Karuna, todas las estadísticas aumentan en un 50% bajo la luz de la luna. Todas las estadísticas de las otras criaturas se reducen en un 20%. La luna llena ha salido. Ahora los puntos de estadísticas son suficientes para usar la habilidad Moonlight Slash completada y derrotar al enemigo. La luz de la luna iluminó todo el espacio, y la onda expansiva fue tan fuerte que destruyó todo a su paso. El orco aún respiraba, pero ya no podía luchar. De rodillas no quería admitir la derrota. Pero Karun no le dio ninguna posibilidad de salvación. Asestó el golpe final y decisivo al orco, y lo envió al sueño eterno. Snowman derrota a Jamal, y recibe una maldición, una enfermedad de la piel, una disminución de todas las características en un 30%, durante una semana. El sistema también notifica que todos los líderes son derrotados, por lo que el muñeco de nieve se libera de todas las maldiciones, y la recompensa se actualiza a la reliquia sagrada del colmillo de piedra. Los dioses miraron desde el cielo al muñeco de nieve, y quedaron atónitos por su fallecimiento. Fue tan interesante ver la prueba, que muchos de ellos se convirtieron en fanáticos del muñeco de nieve. Al observar el cuerpo sin vida de Jamal, Oliver decide invocar su sombra, pues este personaje es una variable impredecible que destruye las configuraciones iniciales del mundo y supera las expectativas. El protagonista usa su habilidad en el cuerpo de Jamal e invoca su sombra, que ahora tendrá que servir al muñeco de nieve. La sombra se eleva, y los signos de su amo, Jamal, adquiere habilidades, armadura de piedra y postura de terremoto. La sombra de Jamal se acerca a Oliver y le pide que le permita recoger los cuerpos de los hermanos. Después de recoger los cuerpos, Jamal usa la habilidad de absorción mágica y toma los poderes de sus parientes, volviéndose así más fuerte. El muñeco de nieve trajo la revolución y logró mucho. Liberó a la ciudad de Kongoriot del yugo del colmillo de piedra. Incluso los comerciantes alaban al muñeco de nieve. Su nombre será recordado por mucho tiempo. La estructura del mundo ha cambiado. El jugador ahora puede elegir uno de los dos desafíos propuestos. Se han desbloqueado varias aventuras secretas debido al aumento de reputación, pero primero deben descubrirse. Finalmente, Oliver llegó al cofre de recompensa, en el que encontró puntos de experiencia, puntos de atributo, puños de montaña, manto de piedra y raíz espiritual. Oliver quedó muy sorprendido por tanta suerte. Consiguió un objeto raro, los puños de montaña, una reliquia sagrada de la tribu. Habiendo invocado los guantes de piedra de su inventario, Oliver decidió entregárselos a Jamal. Le darían más poder que a cualquier otra persona. En cuanto a él, el personaje principal recibió una túnica de piedra, que le dio puntos de estadísticas adicionales, y no se veía nada mal. Oliver también recibió una raíz espiritual que tenía un efecto desconocido, pero la prepararía más tarde. El joven estaba contento con su recompensa, y los dioses que velaban por él lo consideraron afortunado. Después de moverse de un lugar a otro, Oliver se encontró en una plaza donde se había reunido una multitud de personas. La gente estaba en pánico. No entendían dónde había ido a parar su mundo y por qué les obligaban a someterse a pruebas. El protagonista
tampoco entendía lo que estaba pasando. Una ventana del sistema apareció frente a él, notificándole la segunda aventura y la calificación del jugador. Entonces, la puntuación terminó. Oliver obtuvo 320.000 y se convirtió en el líder de los aventureros. El jugador en segundo lugar obtuvo 150.000 puntos. La gente a su alrededor estaba asombrada por tal brecha en puntos. Uno de los presentes empezó a gritar desde lo alto de la calle, buscando al primero de la lista. Estaba seguro de que el líder sabía exactamente dónde estaban todos. Oliver caminó y miró a su alrededor. Observó el comportamiento de la gente y evaluó la situación. A partir de las observaciones, el personaje principal llegó a la conclusión de que todas estas personas son residentes del mismo país. Sin embargo, Cordon habló de la unificación de los mundos. Esto claramente va más allá de las fronteras nacionales. En otras palabras, debería haber representantes de otros países aquí también. Ante los ojos del héroe, apareció nuevamente la ventana del sistema, notificándole el inicio de un periodo de descanso en la zona segura, en la ciudad de Kongori. La gente estaba sorprendida por la misericordia del sistema, y también tenían mucha curiosidad sobre qué nombres estaban ocultos en la hoja de rango de aventureros. Cuando Oliver se acercó a las puertas del castillo, notó que la gente no sabía cómo usar la tarjeta de aventurero. Por lo tanto, acercándose al guardia, delante de todos, le demostró para qué servía la identificación y cómo utilizarla. Después de comprobar la identidad del joven, el guardia ordenó abrir las puertas y permitió al joven entrar en la ciudad. La gente vio que las puertas de la ciudad estaban abiertas y corrió inmediatamente hacia ellas, queriendo entrar en la ciudad, olvidándose de todos los temas de conversación. Oliver entendió que había mucha gente que quería quedarse en la ciudad, y las habitaciones de hotel eran limitadas, por lo que necesitaba reservar una habitación lo antes posible. Al llegar a la taberna, Oliver inmediatamente comenzó a preguntar al dueño sobre las habitaciones disponibles. Solo quedaban las caras, pero el joven no tenía otra opción, así que pagó 10 monedas de oro por una habitación por un mes, y 2 monedas de oro por servicios adicionales. Habiendo subido al segundo piso, el personaje principal se encuentra en su habitación. Inmediatamente se acuesta en la cama y llama al Caballero de la Sombra para que lo proteja. Oliver se durmió instantáneamente y volvió a soñar con el mundo de la eternidad, que ahora solo le traía dolor y sufrimiento. Pero al instante todo cambió. Se oscureció alrededor. El protagonista no podía ver nada, pero le tranquilizaba el hecho de que aquel lugar no parecía el paraíso. Aún así, el sistema no dejó solo al joven. Le notificó que la comerciante de locura, Janet, había mostrado interés en la locura que había recolectado. Oliver nunca había conocido a un traficante de locura antes, por lo que no sabía qué esperar de este encuentro. Una criatura desconocida apareció ante el joven bajo la apariencia de una hermosa muchacha, que llevaba una máscara de demonio. Ella lo encontró por el agradable aroma que emanaba de su cuerpo. Oliver no entendía quién estaba frente a él, un amigo o un enemigo. Le preocupaba que algo pudiera amenazar su vida. La chica decidió no atormentar al chico, y casi inmediatamente se presentó. Ella es comerciante y actúa como intermediaria en esta fusión de mundos, Janet. Janet le dijo a Oliver que los habitantes de su mundo fueron vendidos a los habitantes de otros mundos, quienes los habían estado observando todo este tiempo, y muriendo de risa. En otras palabras, fueron vendidos como gladiadores o esclavos en la arena. El público paga con la locura un buen espectáculo. La locura, fuerza opuesta a la fe, pone en movimiento todos los mundos. Y Janet es una comerciante que intercambia la locura recogida por los residentes por artículos. Al escuchar la historia de Janet, Oliver se da cuenta de que las palabras de Cordon ahora tienen sentido, y la imagen toma forma en su cabeza. Los dioses obtienen la locura vendiendo a la humanidad y a los habitantes de Pandea, y también muestran el espectáculo a los habitantes de otros mundos para obtener la locura de ellos. Ahora, el personaje principal entiende el sistema, y para escapar de este infierno, solo hay una salida: la ascensión. Oliver ha acumulado suficiente locura y puede adquirir muchos objetos únicos diferentes. La suerte está de su lado nuevamente. El joven preguntó qué tenía disponible, y entonces la vendedora le abrió un catálogo de artículos disponibles. Oliver se sorprendió de cuánto podía comprar. De todo lo presentado, al héroe solo le interesaba una bolsa y un recipiente para especias de rango inusual.
A Oliver no le interesaba nada más. Janet no lo podía creer. Su orgullo y honor estaban heridos, pues ella se consideraba la mejor comerciante con la mejor selección. Habiendo experimentado tal humillación, el comerciante decidió mostrar un espécimen único, una flor de sombra, rango, raro, característica especial, permite la invocación única de una sombra en un objetivo, que es mucho más fuerte que el invocador. Oliver se interesa inmediatamente por esta flor, pregunta por el precio y descubre que cuesta alrededor de 3000 locuras, y esta es prácticamente toda la fortuna del héroe. El joven no podía decidirse, pues desconocía el curso de la locura, por lo que no entendía si era caro o barato, pero la flor de sombra le interesaba mucho. Era una oferta tentadora. Entonces, para ayudar al joven a tomar una decisión, el comerciante decidió regatear un poco y le ofreció los artículos que había elegido como bono junto con la flor. A cambio, Oliver tuvo que prometerle a Janet que el próximo trato sería con ella. El protagonista no estaba en contra de hacer negocios con Janet en el futuro, sobre todo porque la oferta era realmente tentadora, así que sin pensarlo 2 veces, aceptó los términos. Janet estaba encantada con un trato tan rentable y un nuevo cliente habitual. Se despidió de Oliver, le deseó buena suerte y dejó al joven. Llegó la mañana. El sol brillaba directamente en los ojos de Oliver. No parecía un hombre que hubiera logrado descansar bien, pero en este sueño adquirió muchas cosas nuevas y buenas. Al levantarse de la cama y mirar alrededor de la habitación, se da cuenta de que los objetos que adquirió en su sueño están sobre la mesa. Los dioses nunca dejaron de observar las acciones del héroe ni por un segundo. Estaban interesados en todo lo que le sucedía. Aunque el joven estaba en el área de descanso, todavía tenía muchas cosas que hacer. Primero, distribuir sus puntos de atributo. Segundo, verificar la próxima aventura. Tercero, verificar el estado de ánimo de los otros jugadores. Cuarto, completar la tarea relacionada con el reloj de bolsillo. Tomando el reloj en su mano, Oliver no sabía por dónde empezar, porque no recordaba ninguna información sobre él. Después de despertar, sus recuerdos del mundo eterno desaparecen periódicamente. Intenta concentrarse y recordar la esencia de algunas tareas, pero todo en vano. Le asustaba la desaparición de los recuerdos, porque él no es de los que tiene memoria permeable, lo que significa que algo le está pasando. La gente se agolpaba en la plaza, todos estaban preocupados por lo que estaba pasando, estaban dominados por el pánico. Oliver también estaba en la plaza, evaluando la situación y el estado de la gente. No esperaba que todo fuera tan malo, pero no perdió la cabeza y mantuvo la calma. De repente, una voz masculina segura comenzó a escucharse desde el escenario de la plaza de la ciudad, lo que hizo que todos prestaran atención al dueño de esta voz. El hombre llamó a la gente a unirse, porque era mejor aumentar sus posibilidades de supervivencia uniéndose en grupos que morir solos. El joven estaba indignado e irritado por el discurso público del hombre. No quería escucharlo ni ceder ante su discurso. Pero para las personas que estaban en pánico, él se convirtió en un rayo de esperanza, un salvador que les ayudaría a enfrentar las dificultades. Para convencer a la gente y tener más influencia sobre ellos, invitaron al escenario a un hombre musculoso que parecía un profesional en su campo. El orador también afirmó que el hombre con armadura era el líder oculto en la lista de clasificación de aventureros. Oliver estaba asustado por lo que estaba sucediendo, porque la gente realmente confiaría en este engañador y lo seguiría hasta la muerte. Pero el orador no se detuvo y siguió convenciendo a la gente. Cada vez los convencía más de que solo con la ayuda de la fuerza podrían sobrevivir. La gente, aunque con dudas, creyó en el hombre. Querían sobrevivir y vivir una vida larga y feliz, por lo que estaban dispuestos a luchar por ello. Fue con la esperanza de la gente común que el orador pretendió crear una comunidad en la que las personas se protegieran entre sí. Oliver asumió que esto podría suceder. Tal vez otros ya estaban creando comunidades similares. Al principio realmente se protegerían entre sí, pero después de eso, su sentido de autoimportancia crecería y comenzarían las guerras. Al joven no le importaban esos grupos, no confiaba en nadie y básicamente no le importaba la gente. Desde niño, el niño conoció la indiferencia y la desconfianza, gracias a su vida en el orfanato. Después de continuar con sus asuntos, el protagonista llega al centro de entrenamiento y en la entrada le espera el guardián de este lugar, el vidente de la oscuridad. En este punto,
aparece un sistema con opciones para el desarrollo de eventos. Aprender nuevas habilidades, mejorar las existentes, probar tu fuerza, pedir un trabajo o aprender sobre los invocadores de sombras. Oliver ya sabía qué opción elegir, por lo que inmediatamente expresó que quería aprender nuevas habilidades y entonces el portero lo invitó a su lugar. Caminando más lejos, en completa oscuridad, el joven vio el árbol de habilidades. Quedó impresionado por su belleza, porque en ese momento el chico solo podía imaginar cómo era. El joven se adaptó rápidamente porque ya estaba familiarizado con el sistema. Primero, el joven invocador de sombras quería mejorar su habilidad más importante, la invocación de sombras. Oliver invirtió sus puntos de estadísticas restantes en sus sombras, aumentando sus estadísticas en un 5% y también aumentando su dimensión de sombra en un 10%. El protagonista terminó de distribuir sus puntos de estadísticas y regresó a la taberna, sentado con una jarra de cerveza, mirando su reloj de bolsillo y reflexionando sobre la tarea. Oliver entiende que si alguien descubre su fuente de poder y conocimiento, el joven será destruido inmediatamente, por lo que decide mudarse solo. Mientras piensa en esto, Oliver de repente nota a un anciano que lo mira fijamente. Le parece familiar al personaje principal. El anciano se interesó en el reloj de bolsillo que el joven había estado sosteniendo en sus manos todo este tiempo. Se acercó al joven y comenzó a preguntarle sobre él. Parece que Oliver ha encontrado a alguien que sabe algo sobre este reloj, porque el propio anciano se le acercó y le pidió verlo más de cerca. El joven quería preguntarle al anciano sobre el reloj, por lo que decidieron continuar el diálogo en el taller del viejo relojero. En el taller había muchos relojes diferentes. Estaba claro que el anciano amaba su oficio y trataba su trabajo con mimo. Volviéndose hacia el joven, el anciano se presentó. Su nombre era Bill Marcus. El relojero quería saber cómo el joven encontró su reloj. Y entonces, Oliver le contó la historia de cómo los encontró. El anciano le parecía familiar al joven, pero no lo recordaba, y todos sus intentos acabaron en un dolor de cabeza. Era evidente que el protagonista ya había completado una misión oculta, pero no tenía información al respecto en la cabeza. Después de contar las historias, Bill se dio cuenta de lo que pasó con el reloj y cómo se perdió, y pidió permiso para mirarlo más de cerca. Entonces Bill se convenció de que definitivamente era su obra. Su nombre estaba grabado en ellas, que Oliver no pudo leer durante mucho tiempo. El anciano comenzó a contar la historia de este reloj. Se trataba de su nieta. Hace 20 años, fue capturada por los orcos de las montañas rocosas. Bill pidió ayuda a todos, pero todos se negaron, porque era un caso desesperado. Pero entonces apareció un hombre que dijo que salvaría a su nieta. Oliver preguntó quién se había atrevido a emprender una misión tan peligrosa, y el anciano le respondió que el nombre del Salvador también estaba grabado en el reloj. El joven no entendió nada, porque no vio otro nombre en el reloj. Entonces, el anciano le dijo que el nombre del segundo propietario del reloj estaba oculto. Cuando Oliver vio la inscripción, no podía creer lo que estaba sucediendo. Su apodo, Muñeco de Nieve, estaba escrito en el reloj. Bill también se sorprendió de que 20 años después, este reloj le fuera entregado por un hombre con el mismo nombre y la misma edad. De repente, el joven se sintió mal. Los recuerdos llenaron su cabeza. Ahora recordaba y comprendía lo que estaba pasando. La primera figura de Oliver también fue un muñeco de nieve. Fue un mago quien realizó esta tarea. ¿Podría ser que las figuras que el personaje principal creó tuvieran un impacto en el mundo de la eternidad? Habiendo entendido todo, Oliver fue a la biblioteca de la ciudad para conocer la historia del mundo, por lo que leyó comprendió que en este mundo sus figuras lo habían hecho. Una persona puede lograr mucho en su vida, pero en estos 20 años, 30 figuras, sin el conocimiento de Oliver, crearon la historia de Pandea. Las aventuras de Bill aún no habían terminado. El anciano le mostró el lugar donde estaba enterrada su nieta, y aunque su cuerpo no estaba allí, creyó que tenía que existir un lugar así. Un lugar de recuerdo de su preciosa nieta. Ahora que el reloj podía ser devuelto a su dueño, Oliver colocó su mano sobre el monumento y se disculpó por llegar demasiado tarde. Un fumble, un término que significa el fracaso definitivo. Es también el nombre de una tirada de dados que da como resultado un 1. Y la primera figura del niño, el muñeco de nieve, murió precisamente por eso. El protagonista sugirió que tal vez sus fallos de memoria
estaban relacionados con el trauma psicológico que recibió durante el juego. De repente, el joven se sintió muy mal. La tarea fue completada, y como recompensa recibió puntos característicos. Pero el dolor abrumaba todo lo que ocurría a su alrededor. Oliver no podía concentrarse. Sus recuerdos comenzaron a regresar. El recuerdo de las 30 figuras seguía allí. Se había desintegrado junto con ellas. Una ventana del sistema apareció ante el personaje principal, informándole de una nueva aventura, su destino y los objetos que debían ser devueltos. Oliver heredó los deseos incumplidos de su primera figura, el muñeco de nieve. Bill comenzó a preocuparse por el joven, al ver cómo el niño sufría de dolor. Se preocupó por él y quiso ayudarlo. Pero el personaje principal le aseguró al pobre anciano que todo estaba bien y que no había necesidad de preocuparse. El anciano no entendía realmente qué le estaba pasando al chico, pero siempre estaba feliz de ayudarlo. El favor de Bill estaba creciendo. Bill terminó todos sus asuntos cerca de la tumba e invitó a Oliver a regresar. El protagonista entendió que la tarea estaba completa y era posible regresar, por lo que accedió con él. Pero al joven le preocupaba un hecho: que pudiera heredar la voluntad de sus piezas. De pie frente a la tumba, el niño recordó su primera figura. Ella era grandiosa, con un potencial enorme, y ahora lo ayudaba a encontrar su destino. Ahora el objetivo del personaje principal era recopilar los destinos de sus figuras, que le devolverían los recuerdos perdidos del mundo de la eternidad. Y solo gracias a sus recuerdos y experiencia podrá alcanzar la ascensión y salvar al mundo. Ha pasado un mes. Las vacaciones han terminado. Ahora todos los buscadores de aventuras se embarcarán en nuevas misiones. La gente ya no creía que el gobierno los salvaría, pero todavía había quienes aún tenían esperanzas en ellos. Oliver fue a la asociación de aventureros para elegir una nueva tarea para sí mismo. De pie cerca del tablero de tareas, eligió cuidadosamente, mientras la gente continuaba susurrando a sus espaldas y discutiendo las últimas noticias del mundo. Todas las tareas presentadas en la pizarra no le interesaban al joven, hasta que notó que un hombre sospechoso estaba sentado en el pasillo. Oliver supo que estaba relacionado con la tarea oculta, así que fue directo a él. Al acercarse, nuevamente apareció una ventana del sistema frente al personaje principal, con una selección de opciones para el desarrollo de los eventos. Oliver eligió la cuarta opción y le preguntó al hombre qué hacía allí, ya que no parecía una persona común y corriente. El hombre se interesó por el joven, por lo que decidió decirle que estaba buscando gente para un trabajo interesante. Sentado a la mesa, el joven comenzó a escuchar atentamente al narrador, y por lo que oyó comprendió que la esencia del trabajo era el transporte de mercancías. El hombre quería confiar este trabajo a alguien confiable que pudiera manejar esta tarea, y también prometió recompensar generosamente al ejecutante. Oliver sabía que estaba tratando con un fraude, pero eso no le asustó. Casi inmediatamente aceptó el trabajo y aceptó la asignación. El hombre de enfrente había encontrado una vez a alguien que aceptaría aceptar su trabajo, por lo que se presentó al joven como Arden. Los dos chicos observaron las acciones de Oliver, le parecieron sospechosas y también prestaron atención a su equipo. Los chicos que estaban cerca del muro estaban tramando algo. Uno de ellos fue al gremio para traer un par de personas más y el otro se quedó a mirar. Al día siguiente, todos los buscadores ya se preparaban para la aventura. No querían salir de la zona segura, pero el sistema los obligaba a someterse a pruebas. Oliver miró a su alrededor y evaluó la condición de la gente. Creía que el sistema era cruel, porque un mes de descanso había arruinado todo el estado de ánimo. Pero no había tiempo para pensar en ello. Había llegado el momento de la tercera prueba. El personaje principal estaba rodeado de una luz brillante. El movimiento había comenzado. La tercera prueba del héroe consistía en transportar mercancías. La dificultad de esta tarea residía en que el joven se encontraría con bandidos en el camino que querían apoderarse de la mercancía. Habiendo aprendido la esencia de la tarea, el protagonista recordó que su primer personaje, el muñeco de nieve, ya la había completado, pero esto no era motivo para relajarse. El joven se muda al lugar correcto, Arden lo conoce y le presenta a un grupo de personas que serán los socios de Oliver. Los nuevos miembros del equipo decidieron presentarse de inmediato. El chico de la gorra se llamaba Ethan y el segundo era Robert. Oliver los reconoció inmediatamente. Eran los que lo habían estado siguiendo en la asociación de aventuras,
Pero eso no era lo principal ahora. Debía haber rastros de una segunda figura en esta aventura. Arden les informa a los chicos que aunque esta es una misión de escolta, estarán en reserva porque ya tienen suficiente seguridad. Los chicos no estaban demasiado preocupados por la misión, tenían un plan diferente, por lo que inmediatamente se dirigieron hacia el carro. Pero Oliver sabía que esta tarea no era tan sencilla como podría parecer a primera vista, porque la cadena de aventuras podía cambiar drásticamente la dificultad. Una misión aparentemente ordinaria, al final, se convertirá en una prácticamente imposible de completar, y no será más fácil para el héroe, pero aún necesita seguir adelante para encontrar rastros de la segunda figura. Entonces, comenzó la prueba. Los carros se pusieron en marcha. Los jóvenes ya estaban sentados en uno de ellos, pero todavía no sospechaban nada. Oliver no confiaba en sus compañeros. Estaba seguro de que tramaban algo, pero aún no sabía qué. Pero el héroe estaba seguro de que definitivamente habían venido por él. Se preguntó quiénes podrían ser estos tipos, si eran asesinos buscando el equipo de otros jugadores, o si simplemente querían evitar que la misión se completara con éxito. Los chicos estaban hablando. Consideraban que esta misión era la más fácil, y ni siquiera la comparaban con su prueba anterior. De repente, Robert se volvió hacia el muñeco de nieve, y le preguntó cuál era su profesión. Oliver no estaba de humor para hablar con sus compañeros, así que solo respondió brevemente: invocador. Los miembros del grupo se rieron, porque no creían que cualquiera pudiera elegir una profesión así. Según la lógica de los chicos, un hombre debería participar en la batalla como un caballero, y no quedarse al margen como un invocador. A Oliver no le importaba lo que dijeran sus compañeros, a él solo le preocupaba la tarea ahora, pero los dioses estaban indignados por las palabras de los chicos. Eran verdaderos fanáticos del invocador, por lo que querían poner en su lugar a estos advenedizos, que aún no entendían todo el poder de las sombras. Uno de los socios comenzó a preguntarle al personaje principal sobre el gremio. Estaba interesado en saber a qué gremio se había unido el muñeco de nieve. El muñeco de nieve aún no se había unido a ningún gremio. Al escuchar esto, Robert comenzó a aconsejarle que se uniera rápidamente a alguna comunidad. Oliver no tenía intención de unirse a un gremio. No creía que fuera necesario, porque con o sin gremio, sus propios compañeros podían traicionarlo. Era más fácil estar solo. El protagonista sabía cómo se desarrollarían los acontecimientos. Estaba seguro de que inevitablemente los problemas le sobrevendrían, y la dificultad de la aventura aumentaría. Llegó la noche, los carros se detuvieron para pasar la noche, y los muchachos encendieron un fuego, y se sentaron alrededor para calentarse. Arden preguntó si los chicos habían disfrutado su cena y trajo algo de alcohol. Los chicos inmediatamente se lanzaron sobre el alcohol para beberlo. Ahora la velada prometía ser mucho más interesante. Los socios continuaron bebiendo, pero el muñeco de nieve no. Él solo miró el líquido y lo escaneó con su habilidad de percepción. Oliver estaba confundido por el extraño olor del alcohol. Sospechaba que algo andaba mal, pero decidió fingir que se llevaba el recipiente a la cara. Oliver se llevó el recipiente a la boca y no bebió el líquido, sino que, usando su habilidad, su mano de sombra, derramó el alcohol silenciosamente. De repente, Arden informa a todos los presentes que el plan es un poco diferente al original. Para no molestar a los chicos, Arden les promete una compensación de 600 zlotys a cada uno. Los chicos no se molestaron con esta noticia. Bajo la influencia del alcohol, no se indignaron. Al contrario, todo era una alegría para ellos, y la noticia del aumento de remuneración solo los hizo felices. Pero en ese momento, los bandidos atacaron el campamento. Las flechas volaron hacia los chicos que estaban sentados tranquilamente cerca del fuego. Oliver logró notar el repentino ataque e inmediatamente advirtió a los chicos sobre el peligro. Uno de los miembros del grupo no tuvo tiempo de reaccionar. Una flecha le atravesó el cuello. Los muchachos llegaron en pánico. No estaban preparados para un ataque tan repentino. Abandonaron todo y se dirigieron hacia los carros para cubrirse detrás de ellos. Oliver se refugió detrás del carro y continuó observando la situación. Los demás también se refugiaron detrás de los carros. No entendían lo que estaba pasando y no creían que su compañero estuviera gravemente herido. Los miembros del grupo intentaron averiguar qué estaba pasando con Arden, pero el hombre no pudo responderles. Arden estaba molesto. No le gustaba que un grupo de chicos le hicieran ese tipo de preguntas. Sosteniendo un cuchillo en la garganta de Robert,
El hombre dijo que había un cañón cerca, donde podrían dejar caer la cola y luego regresar al bosque. Robert no creía que pudieran manejar tal tarea, pero no podía negarse a Arden, porque estaba amenazando su vida. Arden continuó amenazando la vida de Robert, obligándolo a actuar de acuerdo con el plan anterior. Robert no tenía elección. Entendió que tendría que actuar según el plan de Arden, así que tomó la decisión de subirse a los carros y dirigirse hacia el cañón. Los bandidos se pusieron en marcha en su persecución. Pretendían alcanzar los carros y llevarse todas las mercancías. Los chicos condujeron con todas sus fuerzas y querían alejarse de los bandidos, pero era difícil. En uno de los carros yacía un compañero herido. Los participantes supervivientes intentaron salvarlo, pero el chico ya estaba perdiendo el conocimiento. Oliver no tenía intención de simplemente huir, por lo que se subió al carro y se preparó para atacar a sus oponentes. Los chicos estaban en pánico. No entendían lo que estaba pasando. Querían huir. Robert, a toda prisa, se dirige a Oliver y le ofrece formar equipo hasta salir de este lío. Pero Oliver no necesitaba eso. Él podía encargarse de los bandidos por sí solo. Los muchachos se indignaron con esta respuesta y querían darle una lección al advenedizo, así que sacaron sus armas. De repente, los niños se sintieron mal. Cayeron al suelo del carro y no pudieron moverse. Oliver había estado observando todo este tiempo lo que pasaba. Sus compañeros lo culpaban. Pensaban que les había hecho algo. Pero el protagonista aclaró la situación a los miembros del grupo. Ahora están en ese estado porque bebieron el alcohol que les dio Arden. Los bandidos ya los estaban alcanzando. Se movían muy rápido y ya estaban cerca. La distancia entre los bandidos y los carros disminuía rápidamente. Les quedaba muy poco. Al ver esto, Oliver invoca su sombra, Jamal, y se lanza al ataque para proteger al grupo. Los muchachos paralizados yacían en el suelo del carro y observaban desde un lado lo que ocurría. Estaban asombrados por la criatura convocada y no creían en sus palabras. Robert sabía a quién había convocado Oliver. Jamal, el líder orco más poderoso, estaba frente a él. Los bandidos estaban tan cerca que no era difícil ver sus caras. La situación era difícil, pero aún era demasiado pronto para atacar a los oponentes. Oliver estaba esperando el momento perfecto. Oliver y su sombra saltan del carro. Los demás compañeros estaban preocupados. No querían estar solos. Al personaje principal no le importaban las palabras de sus compañeros. No le importaban ellos. Los carros avanzaron a toda velocidad, pero una trampa para bandidos se interpuso en su camino. Arden se dio cuenta de la trampa, pero no se detuvo. Así que les dijo a todos que se agarraran fuerte. Al caer en la trampa del enemigo, los carros volcaron. Ahora no tenían a dónde ir. No podían dejar las mercancías y entregárselas a los bandidos. Arden logra sobrevivir luego de tal choque. Se levanta del suelo y saca un arma. Sosteniendo la espada con una mano, el hombre llama a todos los sobrevivientes a levantarse y proteger los bienes. Los bandidos ya se estaban preparando para un ataque. Ahora es una guerra en la que cada uno va por sí mismo. Uno de los bandidos reconoce a Arden y lo llama por un nombre diferente. Parece que el comerciante no era quien decía ser. Los hombres continuaron hablando, preparándose para la batalla, provocándose unos a otros con expresiones duras. Arden era un ex miembro de una pandilla y le ofreció a su oponente unirse a él en mejores términos. Pero el bandido solo se rió de las palabras de Arden. Estaba interesado en el mapa y su desciframiento. Arden tenía estas dos cosas y no iba a dárselas al bandido. Hubo un conflicto evidente entre los hombres, por lo que casi inmediatamente comenzaron una feroz pelea. Otros bandidos también se unieron a la lucha y comenzó una feroz batalla, en la que tomaron parte todos los guardias del carro. Oliver no se unió a la batalla, solo observó, ya que no quería desperdiciar energía en vano. A Jamal no le importaba mucho el destino de los demás. Era leal a su amo. Oliver se sentó cerca del árbol y recordó cómo había completado esta tarea en el pasado. Ya sabía lo que realmente se escondía detrás de la aventura. Un famoso saqueador de ruinas que se instaló en Novira, Borgó. Cujo. Este es Arden, el subordinado eternamente insatisfecho. Mientras exploraba las ruinas, encontró un mapa, que tomó para sí y trató de descifrar. Borgo se enteró de esto y quiso atraparlo, pero Cuyo logró escapar a Congori, por lo que tuvieron que establecerse en el Gran Bosque y esperar. A juzgar por las acciones de Cuyo, estaba planeando hacer 5 sacrificios de sangre para abrir las ruinas.
Por eso el licor fue envenenado, para que los aventureros contratados no se resistieran. Continúa una feroz batalla entre Arden y el bandido, al final de la cual Arden consigue ganar. Sentado sobre el cadáver, Arden continúa perforando el cuerpo de su oponente con su espada para asegurarse de que esté muerto. Oliver se acerca al angustiado Arden. El niño comprende que el hombre frente a él no durará mucho en este mundo. Pero él no quería morir y esperaba salvarse, así que le rezó al muñeco de nieve para que lo ayudara. Oliver no tenía intención de ayudar a Arden, simplemente lo miró fríamente. Arrodillándose, acercándose al rostro del hombre, Oliver observó cómo Arden gritaba desesperado. Enloquecido por la certeza de su muerte inminente, Arden le ofreció al protagonista escuchar una historia interesante. Pero Oliver no necesitaba esto, ya lo sabía todo, así que no escuchó a Arden. El protagonista solo tomó el mapa. El hombre advirtió al joven sobre la inminente aparición de un monstruo que hacía tiempo que había dejado de parecerse a un humano. Ahora, a Oliver solo le interesaba el mapa que había conseguido. El mapa en sí le resultaba familiar, pero el desciframiento era diferente al anterior. Arden se rió. Comprendió que el joven también se sentía atraído por las ruinas, pero su oponente, Borgo, ya conocía el camino hacia ellas. Oliver miró a su ex compañero. Sin importarle las palabras del hombre, el joven confiaba en sí mismo y en sus habilidades. Arden se rió. Estaba seguro de que el chico cedería a sus deseos. Pero Oliver, de pie frente a Arden, respondió orgullosamente que él controlaba sus deseos. Robert y su compañero aún estaban vivos. Intentaron elegir, pero sus cuerpos seguían paralizados. Se oyó el sonido de cascos, lo que indicaba que se acercaba un grupo grande. Los chicos comprendieron que no sobrevivirían en tal situación. Un sentimiento de miedo los invadió, porque no querían morir todavía. El líder de los bandidos, Borgo, llegó sentado majestuosamente en su caballo y comandando a un grupo de personas. Los bandidos buscaban a Arden, necesitaban el mapa robado, pero era demasiado tarde. El cuerpo de Arden ya estaba frío cuando lo encontraron. Borgo se enojó, se acercó al cuerpo sin vida, agarró su cabeza y la levantó frente a él. Sosteniendo su cuerpo frente a él de esa manera, el capitán simplemente se rió locamente. Asustó a sus subordinados, pero no pudieron decir una palabra. Después de registrar el cuerpo del ladrón, el capitán no encontró lo que buscaba y se sintió decepcionado por ello. Uno de los subordinados sugirió que tal vez había sucedido algo. Borgo quería saber quién tenía su tarjeta, así que tan pronto como sus subordinados encontraron a los sobrevivientes, comenzó a interrogarlos. Los prisioneros no sabían nada, no habían oído nada sobre el mapa, solo el miedo y el horror eran visibles en sus ojos. Borgo no era misericordioso, al contrario, era conocido por su crueldad, por lo que, al darse cuenta de que el tipo no sabía nada, inmediatamente le cortó la cabeza. El segundo chico era mucho más inteligente que el primero, por lo que inmediatamente comenzó a contarle a Borgo sobre el muñeco de nieve. Uno de sus subordinados ya había enviado a un par de sus hermanos en su persecución, pero no muy lejos del lugar del incidente, encontró sus cuerpos. Al enterarse de esto, Borgo se interesó aún más en el muñeco de nieve y comenzó a preguntarle al niño sobre él, pero el joven solo sabía que el muñeco de nieve era un invocador de sombras. El jefe recibió toda la información. Ahora ya no necesitaba al chico, así que con un golpe seco le cortó la cabeza al joven. Montando su caballo, Borgo y sus subordinados partieron en persecución del muñeco de nieve. Oliver llegó al lugar y ya estaba parado frente a la entrada de las ruinas, que estaban marcadas en el mapa. No pudo seguir adelante a caballo, por lo que desmontó y siguió caminando. A lo largo del camino, comienza a recordar cada paso que dio en el pasado. De repente, entre un montón de hojas, el joven encuentra una estatua de bronce que debe girar en el sentido de las agujas del reloj. Habiendo hecho todo según las instrucciones, Oliver activa el mecanismo que abre la puerta. Oliver mira el mecanismo y se da cuenta de que ahora necesita acercarse a la entrada de las ruinas. De repente, los sentidos del joven se agudizaron y el sistema le advirtió de un peligro inminente. Con su ataque, Borgo demostró que había alcanzado al joven. Jamal apenas logró detener el rápido ataque del enemigo, salvando así a su amo. Sosteniendo la flecha del enemigo en sus manos, Jamal aconseja a su maestro que avance, porque los enemigos están muy cerca. Oliver está decidido a continuar con la prueba, por lo que se pone en marcha. Los dioses observaron a Oliver.
Sus fieles seguidores, sinceramente preocupados, y le desearon suerte en la prueba. El protagonista se acercó a la puerta, pero fueron necesarios 5 sacrificios sangrientos para abrirla. De repente, el joven comenzó a romper el mapa que con tanta dificultad había obtenido. Los dioses no comprendieron sus acciones. Oliver entendió la traducción de manera diferente. En su interpretación, 5 sacrificios sangrientos significaban sacrificar 5 gotas de sangre. El protagonista resultó tener razón, y ante él se abrieron unas ruinas. Ahora el joven pudo continuar la prueba y entró en las ruinas. Los dioses estaban encantados con Oliver. Muchos de ellos le sacrificaron la locura. Borgo ya estaba frente a las puertas de las ruinas, pero fue demasiado tarde. El muñeco de nieve ya estaba dentro. Borgo ordenó a uno de sus subordinados que descifrara la trampa, pero el bandido no estaba seguro de poder realizar esta tarea. Al acercarse, el bandido se dio cuenta de que el muñeco de nieve sabía que la decodificación de Arden era incorrecta. Inmediatamente se lo informó a Borgo. Este muñeco de nieve se volvió aún más interesante para Borgo. Ahora quería alcanzar al chico y conocerlo cara a cara. Una ventana del sistema apareció frente a Oliver, alertándolo de que un grupo de saqueadores de ruinas de Borgo había ingresado a la cámara de contención. Oliver no estaba demasiado preocupado por ello, aunque no esperaba que Borgo lo alcanzara tan rápido. El grupo de saqueadores de ruinas siguió confiadamente las huellas del muñeco de nieve. Borgo estaba expectante. Oliver se encontró con la primera trampa en su camino. Se paró frente a ella y ya estaba pensando en cómo superarla. A ambos lados de la habitación hay trampas para flechas, y delante hay una placa con inscripciones en un idioma antiguo desconocido. La ventana del sistema apareció nuevamente ante sus ojos, ofreciendo muchas opciones, pero Oliver optó por descifrar la inscripción. El cartel decía: «Practica la humildad y la moderación. Muestra respeto y gratitud infinita a Izmocan». La última vez, Oliver eligió lo mismo, así que se agachó y arrojó una piedra para probar su teoría. Tras comprobar su teoría, el protagonista se convenció de que tenía razón y continuó su camino. Borgo y sus subordinados también se habían acercado a la trampa, pero Oliver ya no estaba allí. Los bandidos se sorprendieron al no haber alcanzado aún al muñeco de nieve. Los hombres no lo creyeron, por lo que se sintieron insatisfechos y comenzaron a gritarse unos a otros. Borgo miró a sus subordinados con una mirada severa y los tranquilizó. En esta habitación, uno tenía que moverse de rodillas, por lo que el grupo de bandidos se agachó y continuó su camino. Borgo odiaba a los que estaban delante de él. Su deseo de alcanzarlo crecía. Uno de los subordinados sabía todo sobre las ruinas, moviéndose por el camino. Recordó que en las ruinas hay una sala de control para esta trampa, y si el muñeco de nieve llegaba a esta sala, activaba el mecanismo. De repente, la trampa se activó y una lluvia de flechas alcanzó al bandido. Los bandidos levantaron sus escudos y comenzaron a defenderse, y continuaron su camino a paso rápido. El grupo perdió a muchos, pero no tenía intención de detenerse. Borgo no estaba contento con la pérdida de control. Definitivamente llegaría hasta el muñeco de nieve, y se vengaría de él por la muerte de sus hijos. Entre los muertos había un hombre que sabía todo sobre estas ruinas. Ahora el camino se volverá más difícil para el grupo de bandidos. Borgo se volvió loco con esta noticia. Su risa resonó por todo el lugar. El muñeco de nieve se volvió cada vez más interesante. Al protagonista no le importaban sus perseguidores. Ya estaba cerca del siguiente rompecabezas. Las palancas estaban conectadas al mecanismo de la puerta por la que pasaba el héroe, con cuya ayuda podía retrasar a sus oponentes. Oliver llegó a la siguiente puerta. Recordó cómo atravesar esta habitación y cómo evitar las trampas. Mirando alrededor de la habitación, el joven notó que no había puertas. La ventana del sistema apareció nuevamente frente a él, ofreciendo varias opciones de acción. El joven conocía la traducción de la trampa, por lo que decidió continuar su camino. Oliver cerró los ojos y se dirigió directamente a la puerta, porque la traducción sonaba como: «Cierra los ojos y recorre el camino desde tu corazón hasta Izmocan». Cerrar los ojos y caminar directamente hacia las trampas es una locura, pero es la única manera de pasar la puerta. La traducción también indica que había 8 personas que se llamaban a sí mismos sacerdotes, y este número simbolizaba al dios local, Izmocan. 8 es el número de pasos que dan personas de 2 metros de altura, por lo que Oliver necesita abrir los ojos en el 9º paso. La luz iluminó la habitación.
La puerta oculta se abrió ante Oliver, confió en sus habilidades y continuó su camino. Oliver pasó rápidamente por todas las puertas siguientes, y los dioses que observaban su paso no podían apartar los ojos de él. El personaje principal ya caminaba por el pasillo oscuro y se acercaba a la última puerta. Oliver siguió los pasos de su figura. Tenía que encontrar su fragmento de destino y devolverle sus recuerdos. El saqueador de ruinas, Gilias, es la segunda figura de Oliver que vivió una vida corta. Continuando su camino, Oliver se encuentra cerca de la 10ª puerta, que se llama el Salón de la Luz. En ese momento, Borgo continuó siguiendo al muñeco de nieve, y en el camino perdió muchos seguidores. Los sacrificó para poder seguir adelante. Los bandidos no querían morir tan fácilmente, pero no pudieron resistir la voluntad del capitán. Borgo usó sus vidas como un recurso para ayudarlo a atrapar al muñeco de nieve. Oliver miró a su alrededor, buscando el cuerpo de Gilias para recuperar el fragmento de su destino. En la esquina de la habitación, Oliver nota un esqueleto vestido con ropa que reconoce. Era Gilias. El protagonista se acercó al esqueleto y lo miró con pesar. Lamentaba no poder prolongar la vida de su figura en ese entonces. Oliver volvió a sentir dolor. Su cabeza daba vueltas. En ese momento comenzó la transferencia de recuerdos de Gilias al personaje principal. La cabeza del joven se llenó de fragmentos de la vida de la figura. Los experimentó junto con él y sintió todos los sentimientos y emociones del personaje. Las lágrimas corrieron por el rostro de Oliver. La voluntad de Gilias fue transferida al joven, así como su habilidad como saqueador de ruinas. Oliver estaba decidido a poner a prueba la teoría de Gilias y se dirigió directamente a la puerta. El protagonista dirigió la luz de los espejos hacia arriba, directamente sobre el retrato de la diosa. De pie justo enfrente del salón de luz, el personaje principal dijo: «Izmocan, quien da luz a todos los seres vivos, muéstrame el camino». De repente se abrió un camino ante el joven, una escalera que conducía directamente al cielo. Oliver subió las escaleras que conducían a la cima de las ruinas. Los dioses velaron por el héroe y le sacrificaron la locura, que el joven pudo utilizar más tarde para adquirir objetos únicos. Mientras Oliver subía las escaleras, vio otra puerta que estaba cerrada. Al abrir la puerta, ante el joven apareció un largo pasillo, al final del cual se encontraba una estatua de la diosa. De repente, la estatua comenzó a hablar, saludando al extraño. Oliver miró directamente a la estatua. Agradeció a la estatua de la diosa por tan cálida bienvenida. La diosa quería recompensar al héroe por atravesar con éxito las ruinas. Oro y objetos raros comenzaron a salir de la pared. Oliver solo podía elegir un objeto de toda la recompensa ofrecida. El joven se encontraba ante una difícil elección, pues no sabía qué podría serle útil en el futuro. El protagonista utiliza la habilidad, la percepción, y observa atentamente todos los objetos presentados. Después de observar los objetos durante un largo rato, Oliver elige la vendaje de la perspicacia. En Pandea había clanes, uniones y tribus con ojos especiales, y cada uno tenía diferentes habilidades que les permitían ver algo específico. Oliver creía que este vendaje le permitiría conseguir esos ojos, y la mirada penetrante definitivamente le vendría bien. La diosa le preguntó al héroe si quería elegir otra cosa, pero el joven se negó. Izmocan siempre da riquezas a la gente humilde, por lo que Oliver recibe una recompensa adicional. Oliver estaba encantado con la recompensa extra, porque incluso sin mirar, se podía notar que allí había algo raro. Para empezar, el joven quiso activar su percepción, por lo que inmediatamente se puso la venda. La habilidad se activó y las pupilas del joven comenzaron a brillar con una luz dorada. Al activar la habilidad, Oliver experimentó un dolor indescriptible. No esperaba que la activación fuera acompañada de tal tormento. La introspección se activa y ahora el héroe ve el mundo con nuevos ojos. En ese momento, Borgo y sus seguidores alcanzaron a Oliver. Ya estaban en el salón de la diosa. El joven sabía que tarde o temprano sus perseguidores lo atraparían, por lo que estaba preparado para el encuentro. Borgo tenía cierto interés en su oponente, por lo que comenzó a hacerle preguntas al joven. Pero de repente lo invadió la locura. Borgo ya no quería hablar con el enemigo, quería hacerlo pedazos. Oliver no se asustó ante la siniestra imagen de Borgo, confiaba en sus habilidades, por lo que observó con calma. De repente, el último partidario superviviente de Borgo se dio cuenta de que el oro yacía cerca. Al capitán no le gustó este comportamiento de su seguidor, por lo que blandió su hacha
y mató al último bandido. El seguidor de Borgo no entendió por qué el líder lo trataba de esa manera, y después de decir sus últimas palabras, muere. Borgo no quería compartir la recompensa, porque creía que todo en este mundo le pertenecía. Oliver observó el proceso y se preguntó cómo alguien como Borgo podía llegar a la cima. El héroe continuó provocando al enemigo, nada lo asustaba. El líder de los bandidos, al ver el tesoro, corrió inmediatamente hacia él y se olvidó de su enemigo. Borgo notó entre todo ese oro un trozo de armadura ensangrentada, que se puso inmediatamente. El líder estaba completamente cubierto de armadura. Estaba listo para luchar contra el enemigo. Al joven no le inquietaba la locura del enemigo. Observaba desde lejos lo que ocurría. Borgo no sabía el nombre del lugar donde se encontraba, y la estatua de la diosa que estaba detrás del joven se convirtió en un demonio. El avaro que no sabe resistir la tentación debe pagar por ella. Las palabras de la estatua hicieron reír a Borgo, porque la avaricia es su motor de vida. Sin ella no habría llegado a tales alturas. La estatua castigó al avaro, Borgo, quien experimentó el poder de la diosa Izmocan. Borgo ha sido maldecido por Izmocan, lo que le permite usar todos los objetos del Salón de la Restricción sin limitaciones. Ahora la fuerza física del líder de los bandidos ha aumentado significativamente. Borgo se ha convertido en el fantasma de Izmocan y ahora está bajo su control. El angustiado capitán de repente comenzó a atacar a Oliver, arrojándole una lanza, con la esperanza de matar a su oponente de un solo golpe. Utilizando su nueva habilidad de perspicacia, el joven logra reaccionar y esquivar el golpe. Borgo no se queda ahí, continúa el ataque y se acerca al joven con la velocidad del rayo. Oliver invoca a su guardia, la sombra de Jamal, para que lo proteja, y comienza una batalla entre los dos gigantes. Lo primero que hace Jamal es evaluar a su enemigo. Está decepcionado porque su oponente ni siquiera tiene control sobre su propio cuerpo. Borgo culpó al muñeco de nieve por lo que estaba pasando. Estaba enojado y quería sentir su sangre en sus manos. Jamal no podía permitir que esto sucediera, por lo que contuvo el impulso de su oponente. La sombra era más grande que el fantasma de Izmocan, y parecía que Jamal no tenía dificultades para repeler los golpes del enemigo. Jamal golpea a Borgo y lo envía volando hacia la pared, lo que le provoca un gran daño a su oponente. Parecía que Borgo ya no podía luchar, pero la estatua le ordenó defender la sala. Entonces Borgo, ya completamente herido, se pone de pie y se prepara para un nuevo ataque. A Oliver no le gustó lo que estaba pasando. No esperaba una pelea tan prolongada. Jamal continuó atacando a su oponente. Quería hacerlo pedazos para que el enemigo ya no pudiera levantarse. La lucha entre los dos gigantes continuó. Se atacaban entre sí y cada uno de ellos intentaba destrozar a su enemigo. Borgo usa control de tesoro. Se activa la conexión con la sala de restricción. Oliver notó las acciones de Borgo y por eso advirtió a su sombra del peligro. El daño del ataque de Borgo se duplicó cuando se activó su habilidad, Golpe Mortal. El golpe fue tan fuerte que Jamal salió volando directo hacia la pared. Después de derrotar al sirviente de Oliver, el enemigo se acercó a él, y ahora el invocador de sombras se quedó solo. Oliver miró directamente a la cara de su oponente. No pensó que ya había perdido. Borgo ya había golpeado a Oliver, pero el joven no se movió de su lugar. Tenía un plan claro que siguió. Jamal aún no estaba derrotado, y tan pronto como vio que su amo estaba siendo atacado, se puso de pie y repelió el ataque del enemigo. Jamal no solo peleó con su oponente, sino que también lo derribó mentalmente con su lenguaje duro. El orco va a mostrarle a su enemigo lo que es el miedo, y provoca un terremoto. Aunque el cuerpo no era enteramente suyo, la ira era muy real. Tenía sed de la sangre del enemigo. Jamal golpeó a Borgo con tanta fuerza que su oponente sangraba y ya no podía luchar. Esto no fue suficiente para el orco. Obligó a su oponente a levantarse para continuar la pelea. Borgo no quería perder la pelea, quería destruir al orco, así que siguió levantándose. El orco se sorprendió ante tal deseo de su enemigo. Normalmente, la gente pedía clemencia cuando lo veían. Su lucha continuó por algún tiempo. Ambos ya estaban muertos, pero luchaban como si estuvieran poniendo sus vidas en juego. Jamal finalmente le da un puñetazo a Borg y lo envía directo contra la pared, dejando al oponente derrotado incapaz de levantarse. El orco salvaje se mantiene firme sobre sus pies y declara su victoria. El jefe de los bandidos no entendía cómo podía ser derrotado. No creía en su derrota, pero ya no podía levantarse.
Oliver mira su sombra y siente un sentimiento de orgullo. Se alegra de haber hecho suyo a Jamal. Jamal agarró a su oponente por la cabeza y comenzó a apretarla, momento en el que Borgo comenzó a pedir clemencia. Pero el orco no fue misericordioso. Hizo sentir miedo a su enemigo y en un momento le aplastó la cabeza con una mano. La tarea se completó. Oliver recibió el logro, Anger Slayer, y el título, Ghost Slayer, así como una recompensa adicional. Al mirar a Jamal, Oliver comprendió toda su fuerza. No era de extrañar que se le considerara el más fuerte de los líderes Colmillo de Piedra. Los dioses que vieron la pelea del orco estaban encantados con él. Ahora no solo son fanáticos de Olivaer, sino también fanáticos del orco. Una vez completada la tarea, el joven abrirá el cofre con una recompensa adicional. Después de abrir el cofre, el muñeco de nieve recibe la recompensa más alta, el regalo de Izmocan. De repente, la estatua de la diosa se activó, y debido a que el muñeco de nieve resistió la tentación de poseer el tesoro, lo que es un signo de fuerte voluntad, Izmocan le otorgó al héroe otra recompensa adicional,